Pasan los tiempos y la modernidad, sin duda, pues arrasa a veces con vehículos antiguos, con objetos dignos de recordación. Pero hay algunos modelos de automóviles o de camionetas o de esto que son absolutamente símbolos, no solo de una época, sino de este espíritu aventurero, de este espíritu de investigación, que es el caso de este Jeep amarillo. El Jeep es toda una institución. Quien se considere viajero no puede prescindir de la enorme colaboración del Jeep. ¿De cuándo data este Jeep, Mauricio? Este Jeep es del año 56. Y ha sido de una fidelidad notable. ¿Todavía funciona? Extraordinario. Funciona perfecto, está con todas sus piezas originales, no tiene nada adaptado. Puedo irme al Colca en cualquier momento en este. Y fue pues la herramienta que me permitió llegar al Colca antes de las carreteras que hizo Macón. Que no había carreteras. Había una carretera que había una mina, había la mina Madrigal que hizo una carretera y unas carreteras en el valle que prácticamente eran caminos de herradura. Y atrás veo otra. Esa es otra maravilla de ingeniería de los vehículos, esa es una Land Rover, ya esta es más moderna, es del año 98, y que me ha servido mucho, sobre todo en las documentales y las expediciones, ¿no? Y ese Volvo que también es otro emblemático. Ese Volvo ya es familiar. A mi señora, a mi esposa, le permitía llevar a mis hijos al colegio. Y a propósito, ¿tu esposa cómo tomaba todo este espíritu aventurero tuyo? A ver. Bueno, yo creo que ¿Te ha colaborado, te acompañó, se entusiasmó siempre, tanto como tú? Siempre me acompañó, nunca dejó de acompañarme. Hemos hecho viajes fabulosos, obviamente no siempre los más cómodos. Viajábamos con carpa y donde caía la noche dormíamos. Pero ella era pues fundamentalmente citadina. Ella antes de casarse conmigo jamás estuvo en el campo, ni había pasado por carreteras de tierra, ¿no? Una vez que tú ya viste la significación y la importancia que esto tenía, venía un poco la tarea primero de persuadir a los señores de Arequipa, a los señores de Lima, en fin, de la importancia y significación turística, pero sobre todo también la capacidad de poder organizar a las propias comunidades que de alguna manera veían con recelo el ser invadidas también por turistas, etcétera, ¿no es cierto? Porque se habían acostumbrado a mantenerse en aislamiento. Curiosamente, la gente del Colca, dentro de todo lo que he caminado en el Perú, es una gente más amable y simpática para recibir a la gente. Yo nunca mentiría si alguna vez he tenido algún mal momento o alguna cosa incómoda con alguna persona en el Colca. Siempre son personas muy amables, no tienen, yo diría, esa agresividad al foráneo. Te hablan de igual a igual y son tan francos y tan sencillos como... Entonces, trabajar con la gente del Colca ha sido muy, muy agradable. Ahora, algo que tú dijiste, como el interés que yo tuve, el interés realmente, primero a mí me gustó porque me gustaba el campo, pero después fui conociendo al Colca por los amigos que fueron conmigo, que fueron los que me enseñaron a ver el Colca en sus diferentes dimensiones y diferentes ángulos. Claro. Era un pintor, era un historiador, era un geólogo, era un ingeniero. Cada uno de estos veía una cosa diferente y la agregaba. Entonces, este descubrimiento del Colca, que yo no soy el descubridor del Colca en absoluto, han sido toda esta gente que han ido descubriendo detalles del Colca y que los hemos podido poniendo en una olla, y esa olla le hemos presentado al turismo. ¿Qué cosa significa ser el cañón, o uno de los cañones, o el cañón más profundo del mundo? Esa es una primera característica, ¿no es cierto? Sí, realmente geográficamente tiene pues una particularidad. El Colca es una gran brecha entre dos grandes macizos volcánicos, el Ampato y el Coropuna. Y cuando vinieron los españoles se encontraron esta gran población, se dice que habían 60.000 personas, y gran producción alimenticia, entonces fue una zona estratégica. Así fue que Francisco Pizarro mandó a su hermano Gonzalo para tomar posesión del valle, y se instalaron las famosas reducciones de indios. Y estas reducciones de indios casi permanecen intangibles hasta cuando hemos llegado en los años 70, porque una vez que viene la independencia, el Colca desaparece del mapa, y tan desaparece del mapa que una expedición aérea que hacía en levantamiento de la costa peruana
de Shippey Johnson, que debes haber oído hablar Sí. de ellos, le pone el Valle Perdido a los incas, porque ni siquiera estaba en los mapas peruanos. Es formidable, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una pausa y ahora sí nos vamos a sentar con documentos en la mano para seguir valorando esta gran experiencia que significa el Colca para todos los peruanos. Mauricio de Romaña, no solamente andariego, no solamente curioso, no solamente buscador siempre de cosas que deben ser conservadas, porque así se forma una nación, así se forma un país, así se forma una cultura. Algo más tiene, que es una virtud tremenda, movilizador de voluntades. ¿Quiénes fueron los que en primer lugar te escucharon y dijeron, bueno, vamos a ayudarte, vamos a buscar formas de poder, en fin, iniciar un trabajo de revaloración, de estudio, pero también de mejora, ¿no es cierto?, de reconstrucción en algunos casos, porque imagino que muchos de estos sitios, iglesias o casas estaban un poco derruidas. Las iglesias en realidad estaban bastante bien conservadas, pero obviamente deterioradas por el tiempo, mal valoradas, diría yo. Los pueblos se conservaron maravillosamente bien porque fue una zona que se mantuvo totalmente fuera del desarrollo normal de todo el Perú. Fue Y una la zona gente aislada. vivía y sabía lo que tenía. La gente vivía y sabía lo que tenía y era gente estupenda, agricultores y gente lo más agradable. Pero quien me da el coraje para entrar en este tema fue un yugoslavo peruano, don Antonio Dorsner. Fue un tipo sensacional que fue el promotor del consorcio Majes. Entonces, cuando ya estaba por terminar el proyecto Majes, es que yo empiezo a estar yendo al Colca, porque ya trabajaba en una agencia de viajes de este señor Dorsner. Hicimos una sucursal aquí en Arequipa, y ahí es que te cuento que para no ir solo, me iba con el doctor Parodi en lo que es vulcanología, o con el Eloy Linares en lo que es arqueología, o con un pintor, o fotógrafos, Biliger, varios de los amigos nuestros. Me empezaron ellos a enseñar muchos ángulos y muchas virtudes del valle que obviamente yo no las conocía. Y de ahí es que lo que se puede decir, que entre todos se fue descubriendo en el Colca, en el sentido de descubrir, de abrir el Colca. Que era un arcano, Para era ver un qué tesoro, tenía dentro. ¿cierto? Exactamente. Ahora, por ejemplo, ¿cómo se puede caracterizar la parte de la arquitectura? ¿Es una arquitectura mestiza? ¿No es un barroco? ¿Tiene una cierta simplicidad rural? Es realmente un mestizo barroco. Tiene varias épocas, porque en fin las iglesias no son todas hechas en la misma época, pero lo que es realmente importante en el Colca no solo es la iglesia, que es lo que salta a la vista, sino la concepción de los pueblos, la concepción de estas reducciones de indios, que fueron hechas con una tecnología y con una precisión extraordinaria. Carlos III, el rey de España, dio las instrucciones que las cuadras deberían tener tantas varas y el ancho de las calles tantas otras varas, y que tenían que tener la iglesia, que tenían que tener una escuela, que tenían que tener algo como un hospital, pero algo fundamental y que se olvida en esta época, un asilo de ancianos. Estamos hablando de hace, pues, en plena época de la conquista, ¿no? 1400, ¿no? Y estos pueblos se hacen en esta forma, se distribuyen. Y había otra ordenanza interesante, que estaba prohibido quedarse más de 3 días a un español. O sea que eran pueblos hechos y diseñados para la gente autóctona y no para los españoles que vinieron. Bueno, como de alguna manera lo denota Guamán Poma, ¿no? Es un Pachacuti, en realidad. Exactamente. La vuelta al mundo, al revés. Exactamente. Y ahí pasa algo impresionante. Cuando llegan los españoles al Colca, se estima que habían 60.000 personas, y en la Independencia llegan a 15.000. O sea, gran parte de la población muere por las epidemias, el tifus, en fin, varicela, viruela. Eso hace más prodigioso justamente esta característica de los habitantes, de los ciudadanos del Colca que tú vienes señalando, porque en realidad es gente que se ha mantenido casi heroicamente en un momento dado y con una terquedad extraordinaria. Saben lo que son, se identifican con lo que son y persisten, quieren seguir siendo. Y tuvieron la gran virtud o la gran capacidad de sobrevivir
aisladamente. Ellos sobrevivieron con lo que tenían.